Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el curso de resolución de problemas en derivadas parciales con métodos de elementos finitos y en particular con el programa FreeFEM. Entonces, hoy voy a empezar recordando algunas cosas que vimos un poco por encima el primer día, algunas cosas que vimos sobre el análisis de los métodos de elementos finitos. Ya que hemos visto algún que otro ejemplo, vamos a intentar retomar de alguna manera resultados analíticos, resultados teóricos que permitan comprender bien lo que estamos haciendo. Vamos a ver, empiezo recordando la definición, las definiciones de los espacios de dimensión finita que hemos ido utilizando hasta ahora. Si busco simplemente un subespacio de H1 de omega, del espacio de Sobolev H1 de omega, eso lo que quiere decir es que no voy a imponer ninguna condición de contorno sobre el borde de omega, entonces pues me puedo quedar con un espacio como este, XH super L, que es un espacio ligado a una triangulación, tengo una triangulación dada, tau sub H, tau sub H está dividido en segmentos, si n es 1, en triángulos, si n es 2, o en tetraedros, si n es 3. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues decimos que las funciones que me interesan son funciones continuas en toda la adherencia de omega, que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que L en cada elemento, en cada K. Continuas y en cada elemento un polinomio de grado menor o igual que L. Una cosa parecida puedo hacer cuando estoy buscando un subespacio de H01, solo que en ese caso le impongo a esas funciones que se anulen sobre la frontera. Y eso me da XL0H. Bueno, pues estos son espacios que han ido apareciendo en los programas que ya hemos visto, aunque sea por encima. Y os recuerdo un teorema que nos dice cuál es la dimensión de cada uno de ellos. Por ejemplo, si considero este espacio XHL con L igual a 1, yo sé que las funciones VH restringida a cada K están determinadas por sus valores en los vértices de K. Eso ocurría con n igual a 1, con n igual a 2 o con n igual a 3. Por ejemplo, con n igual a 3, los elementos son tetraedros, como estáis viendo aquí, y para determinar una función de P1 de K, lo que tengo que hacer es decir cuánto vale la función en los vértices. Así que los grados de libertad de la función se pueden identificar con los vértices. Bien. Bueno, pues la unión de todos los grados de libertad, eso es un conjunto que aquí estoy denominando sigma HL. El cardinal de sigma HL, el número de puntos de sigma HL, es igual a la dimensión de XHL. O sea, la dimensión es finita e igual a la unión, al cardinal de la unión de todos los grados de libertad que he ido cosechando elemento tras elemento. Un caso análogo en otra dimensión sería el elemento P2 en dimensión 2. ¿Eso qué significa? P2 significa funciones continuas que en cada triángulo, porque ahora estoy en dimensión 2, se reducen a un polinomio de grado menor o igual que 2. En ese caso, la función está determinada por 6 valores, que pueden muy bien ser los valores en los 3 vértices y en los 3 puntos medios de los lados. O sea, esos 6 puntos son los grados de libertad del elemento en cada uno de los triángulos en los que se divide la triangulación. Entonces, cuando yo escribo aquí, en este segundo caso, con L igual a 2, sigma HL, estoy uniendo todos los vértices y todos los puntos medios de los lados de los triángulos que pertenecen a TH. Ese conjunto tiene un cardinal. Pues ese cardinal es la dimensión del correspondiente XHL. O sea que
Es fácil averiguar cuánto más o menos va a ser la dimensión del espacio en el que estoy trabajando si sabemos cuántos vértices, aproximadamente al menos, cuántos vértices y cuántos puntos medios de los lados hay en la triangulación. Muy bien. Eso en cuanto a las definiciones de los espacios que estuvimos viendo el otro día. Vamos a ver. Voy ahora a recordar algo sobre la convergencia. Voy a recordar algo sobre la convergencia. Vamos a ver. Una vez más, escribo de forma muy general, muy simple, el problema de partida que nos está ocupando, que hasta ahora siempre ha sido un problema elíptico lineal, y el problema aproximado, que es este otro. Entonces, este V es o H1 o H01, en fin, es un espacio de Sobolev en donde tal vez están incluidas las condiciones de contorno de tipo Dirichlet, eso es V, y este VH es alguno de los espacios que hemos estado viendo hace un momento. Esa es una discretización o aproximación de V, de dimensión finita, por supuesto. La solución exacta se llama U y la solución aproximada se llama UH. Y ahí la pregunta es si UH converge a U. Bueno, pues hay una primera respuesta que dice que bajo ciertas condiciones, que no me voy a detener en detallar, pero que están aquí, bajo ciertas condiciones, eso es verdad. O sea, se puede probar un resultado que dice que el límite cuando H tiende a cero, es decir, cuando la familia de triangulaciones que voy tomando corresponde a unos tamaños cada vez más pequeños, el límite de estos valores, que serían los errores que voy cometiendo al sustituir U por H, que ese límite va a cero. Las condiciones que hacen falta para que ocurra esto son condiciones de tipo densidad. Esencialmente, está aquí dicho con exactitud, pero esencialmente lo que necesitamos es que la unión de todos los VH que yo voy consiguiendo a medida que H se va haciendo cada vez más pequeño, sea de alguna forma densa en el espacio de partida, en V. O sea, eso es un poco lo que necesitamos. Y bajo una condición como esta, tengo convergencia asegurada. Yendo todavía un poquito más allá, nos puede interesar saber cómo de rápido UH converge a U. O sea, con qué velocidad obtenemos la convergencia de UH hacia U. Vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar ahora del ritmo, de la velocidad con la que UH se puede ir acercando a U, siendo U la solución exacta del problema y siendo UH la solución que calculamos para cada H. Vamos a ver, para hacer eso, para explicar cómo converge U sub H a U, necesito hacer aquí un par de definiciones. Vamos a ver, vamos a suponer que K es un elemento, o bien un segmento, o bien un triángulo, o bien un tetraedro, de los que estoy considerando. Un n-simplex sería en general, con n igual a 1, 2 o 3. Vamos a llamar K a ese n-simplex. Entonces, puedo definir dos cantidades, dos números positivos que están asociados a K. La primera cantidad se va a llamar H sub K y eso va a ser el diámetro de K. Aquí está marcado, el diámetro de K. Es naturalmente el diámetro de la bola más pequeña que contiene acá. Ese es H sub K, el diámetro de K. Y la segunda cantidad que voy a asociar acá es lo que se llama el grosor de K. El grosor, thickness en inglés, el grosor de K. Esto va a ser un poco lo contrario, es el diámetro de la mayor bola contenida en K. O sea, aquí está, el dibujo lo muestra perfectamente. Esto es HK y esto es ρK. Naturalmente siempre va a tener HK más grande que ρK. Esta es una ilustración que sirve en el caso n igual a 2 para indicar qué es el diámetro de K y qué es, por otro lado, el grosor de ρK. Bien, vamos a llamar ahora regular, vamos a decir que es regular
a toda familia de triangulaciones, que cumpla estas dos condiciones. Yo supongo dada una familia de triangulaciones, tau sub h con h mayor que 0, arbitrariamente pequeña. Y ahora digo que esa familia es regular, voy a decir que esa familia es regular si se cumplen las dos condiciones siguientes. Primero, que los triángulos o tetraedros de tau h se van haciendo cada vez más pequeños a medida que h tiende a 0. Y eso se escribe así. Eso se escribe así. El límite cuando h tiende a 0 del mayor de todos los diámetros de un elemento de tau h, el límite cuando h tiende a 0 del mayor de todos los diámetros va a 0. O sea que lo primero que tiene que ocurrir es que los triángulos o tetraedros de tau h se van haciendo cada vez más pequeños, en este sentido, cuando h tiende a 0. Claro, nos interesan familias que cumplan esa condición, porque yo quiero una familia de triangulaciones que me vaya aproximando cada vez mejor el problema continuo, el problema de partida. Y ahora la segunda condición que le pido a la familia tau h, para poder decir que es una familia regular, es esta que hay aquí, que es un poco distinta. Es una condición que dice que, fijaros, es una condición que dice que existe una constante positiva tal que los cocientes hk dividido por ρk están acotados superiormente por esa constante. O sea cual sea k y sea cual sea h. Recuerdo que hk es más grande siempre que ρk. Este cociente siempre es mayor que 1. hk es el diámetro y ρk es el grosor. Bueno, pues lo que le pido a estos cocientes es que estén uniformemente acotados por una constante sigma. A ver si se entiende esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los triángulos no pueden ir siendo cada vez más planos. O sea, hk dividido por ρk tiene que estar uniformemente acotado superiormente. O sea, no puedo tener triángulos o tetraedros cada vez más planos. O dicho de una manera equivalente, los ángulos que forman los lados o caras de esos triángulos o tetraedros no pueden ir haciéndose cada vez más pequeños. Hay un límite. Hay un límite. Esta condición que hay aquí indica que no puedo ir teniendo triángulos cada vez más planos a medida que h va tendiendo a 0. Aunque sean pequeños, los triángulos no pueden ir siendo cada vez más planos. Los ángulos no pueden ser cada vez más pequeños. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues con estas condiciones, si yo parto de una familia regular de triangulaciones y considero uno de los problemas aproximados que he considerado antes, tengo un teorema que me da una estimación del error de convergencia cometido. Es este teorema. Pero para simplificar un poco la cosa, me voy a quedar con la observación que queda aquí. Para no profundizar demasiado, para no presentar algo demasiado complicado, me voy a quedar con esta observación. Voy a explicar esta observación que hay aquí. ¿Qué ocurre si yo aproximo el problema original en el sentido de los elementos finitos con espacios como los que he estado presentando antes, ligados a una familia regular de triangulaciones? ¿Qué ocurre cuando h tiende a 0? Bueno, pues con u suficientemente regular, con una regularidad suficientemente buena, tengo que el error cometido en norma H1 cuando cambio u por u sub h va a 0 con la misma velocidad de h elevado a l. L es el grado de los polinomios que estoy considerando, es decir, estoy trabajando aquí con el espacio x sub h super L, o lo que es lo mismo,
estoy trabajando, como he dicho antes, con elementos finitos que son polinomios de grado menor o igual que L en cada elemento. Entonces, cuando hago eso, obtengo un error U menos U sub H que en norma H1 es del orden de H elevado a L. O sea, por ejemplo, pensemos en el caso más sencillo, L igual a 1. Elemento finito es P1. En donde, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las U sub H son en cada triángulo o tetraedro un polinomio de grado menor o igual que 1. Bien, pues si hago eso y la familia tau sub H de triangulaciones que considero es regular en el sentido de estas dos condiciones, puedo aproximar U a medida que H va a 0 por algo que me produce un error en norma H1 que va a 0 como H. Esto va a 0 con la misma velocidad de H. Si estuviera trabajando con elementos finitos P2, es decir, con L igual a 2, eso me daría más trabajo porque los espacios de aproximación tienen una dimensión más alta y por tanto tendría que resolver sistemas lineales de un orden mucho mayor. Bueno, tendría que trabajar más, pero a cambio, cuando H tiende a 0, obtengo un error que en norma H1 va a 0 de una manera mucho más rápida, porque va a 0 como H elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Vale? O sea que hay una conclusión que se saca cuando uso familias regulares de triangulaciones, que es que puedo no solamente averiguar, no solamente decir que hay convergencia, puedo también saber cómo es la convergencia, cómo de rápido se da que el error va a 0, que U menos UH va a 0. Y otra cosa que se puede decir, que es consecuencia de lo anterior, es que cuando cambio la norma en H1 por una norma menos fina, por la norma en L2, cuando mido el error de U menos U sub H, pero lo mido en norma L2, lo cual lógicamente es una medición más grosera, menos fina que la anterior, pues cuando hacemos eso, de nuevo tengo convergencia cero, pero en este caso tengo convergencia cero todavía más rápida. La convergencia cero que se da es una convergencia cero como H elevado a L más 1. ¿De acuerdo? O sea que el tomar una familia regular de triangulaciones me permite saber con qué velocidad voy a ir obteniendo, al menos en los casos que hemos visto, aproximaciones que se van acercando a U. Bien. Estos resultados son más complicados de demostrar, no voy a indicar más detalles, necesitan un análisis un poquito fino de lo que va ocurriendo cuando uno va mirando el error, U menos U sub H, pero bueno, son resultados que están demostrados en algunas de las referencias de las que voy a hablar ahora dentro de un momento. Así que voy a pasar a una transparencia, vamos a ver, aquí, que está repartida ya, que tenéis vosotros también, una transparencia donde hay una lista de referencias. Y me voy a fijar en algunas de ellas, os voy a recomendar algunas de ellas para empezar a ver cosas que tienen relación con lo que estamos presentando. En mi opinión, la mejor manera de comprender la teoría que hay detrás del método de elementos finitos es leyendo este libro. Este libro de Ciarlet, que en fin, ha sido reeditado varias veces. En la última edición creo que es del año 2002. Este libro es un clásico de los elementos finitos, donde está perfectamente formalizado todo lo que estoy diciendo. Tanto la introducción del concepto elemento finito, como la formulación, como el cálculo de las soluciones en dimensión finita, como los resultados de aproximación y los resultados de convergencia
de los que estoy hablando, pues todo eso está aquí contenido. Así que en mi opinión este es el libro que hay que aprender, si no de una manera total, al menos parte de él, para poder comprender bien desde el punto de vista analítico qué es lo que estamos haciendo. Y luego, por otro lado, en lo que se refiere a la programación y en particular a la programación con FreeFrame, pues quiero recordaros, algunos de vosotros ya lo sabrá, porque espero que ya haya conseguido visitar la página web correspondiente, pues quiero recordaros que hay un manual escrito por Frederick Esht, donde hay un montón de ejercicios, de programas, en fin, es algo que se puede ir trabajando poco a poco y que va dando las claves de la base de la programación con FreeFrame, un poco con el mismo estilo con el que yo estoy presentando este curso. Ahora seguiremos mostrando programas hechos con FreeFrame, en donde irán saliendo alguna que otra particularidad interesante. Así que os recomiendo, para empezar, la teoría del libro de Ciarlet y la programación y el numérico del libro o manual de Esht. Y de camino ya os voy a empezar a recomendar otros dos libros donde hay también muchos ejemplos y muchos problemas en derivadas parciales que se resuelven, se indica cómo se resuelven. Son libros que están pensados, de hecho, para, al menos inicialmente, están pensados como cursos de numérico con FreeFrame, que son el primero de esta lista, de la segunda página, que es un libro de Danaila y otros, llamado Introducción al Cálculo Científico por la Práctica, donde hay muchos ejemplos que se pueden ir resolviendo con FreeFrame. Y ese otro libro de Quarteroni y colaboradores, en donde, en fin, también encontraréis muchos ejemplos prácticos relacionados con problemas más o menos de la vida real, que, en fin, que tienen su interés y que si los miráis con un detalle, os permitirán comprender bien el funcionamiento del programa. Así que de momento esas recomendaciones, y más adelante volveré sobre la lista de referencias que hay aquí para poder decir más cosas. Vamos ahora a ver algún que otro programa hecho con FreeFrame. Vamos a ejecutarlo, vamos a ir viendo la estructura que tiene y poco a poco iremos repasando cosas interesantes. Entonces vamos a ver este programa que está en la lista de programas que os habrá llegado. Es el que lleva el número 2. El nombre es Non-Symmetric Elliptic, porque en fin, lo que vamos a resolver va a ser una ecuación elíptica no simétrica, una ecuación elíptica correspondiente a una forma bilineal que aparecerá en la formulación del Axiom no simétrica. Y vamos a tratar de resolver ese problema usando FreeFrame. Bien, voy a empezar ejecutándolo para que se vea qué es lo que sale y ahora después paso a paso iremos viendo por qué ha salido eso. O sea, el desarrollo del programa, lo que da el programa es lo que vamos a ver ahora. Empiezo a ejecutarlo. Lo primero que vamos a ver, una vez que se ejecuta, es, bueno, pues la frontera del dominio. Esta es la frontera del dominio. El dominio que nos interesa es el que está entre este rectángulo y este círculo, y esta circunferencia. O sea, es toda la zona que hay entre el rectángulo y la circunferencia. Es un dominio que tiene un agujero, que tiene un hueco. Bien, esto es lo primero que vamos a ver cuando ejecutemos el programa. Lo segundo que vamos a ver va a ser una triangulación. Se va a construir una triangulación que está perfectamente delimitada aquí y ahora ya se ve claramente que el dominio es lo que he dicho antes, o sea, la zona que hay entre la circunferencia y el rectángulo. Y bueno, una vez resuelto el problema, lo que nos va a dar va a ser
estas líneas de isovalores. Y las líneas de isovalores se pueden dibujar, ya lo dije el otro día brevemente, ahora lo voy a volver a decir, se pueden dibujar de dos maneras, o bien así, o sea, coloreadas, coloreando las regiones que hay entre dos líneas de isovalores, o bien de esta otra manera, perdón. Ahora, perdón. O bien de esta otra manera, en donde las líneas están coloreadas, pero no está coloreada la región que hay entre ellas. O sea que FreeFrame permite las dos cosas, que se vean las líneas de isovalores, es lo que estamos viendo aquí, o bien que se vean las regiones de isovalores. O sea que es esto que estamos viendo aquí. Este es un dibujo que va a salir en la ejecución del programa. Si sigo ejecutando el programa, nos va a salir un dibujo análogo, pero con más regiones de isovalores. Ahora veremos cómo se consigue eso. Y por último, la última cosa que nos va a sacar el programa va a ser lo mismo, pero en dimensión 3. Una visión tridimensional de la solución. Esta es la solución del problema. La solución, la función u que estamos buscando es una función que toma estos valores. Prácticamente 0 aquí y en el otro lado, y sube de la manera que veis, una función, en realidad es una función que recuerda de alguna manera x al cuadrado menos y al cuadrado, o sea que es, lo que estáis viendo es la típica función del punto de silla, x al cuadrado menos y al cuadrado, una superficie hiperbólica. Es que esa es la solución que estamos buscando. Si ahora lo vamos a ver de todas maneras, pero bueno, en fin, esa es la función. Bien. Cuando se ejecute el programa, eso es lo que va a salir. Entonces, vamos a ir repasando ahora, paso a paso, vamos a ir viendo por qué ha salido todo eso, cómo he preparado el programa para que saliera todo eso. Yo creo que si hacemos un repaso con un poquito de detalle al programa, aprenderemos a resolver ya una buena cantidad de problemas. ¿Qué hay en este programa? Bueno, pues lo primero que hay es una colección de instrucciones que corresponden al preproceso, una colección de instrucciones en donde estoy dando los datos, básicamente. Estoy definiendo aquí dos enteros, C0 y C1, que ahora veremos para qué sirven. El primero vale 100, el segundo vale 99, ahora veremos para qué sirven. Estoy dando aquí los datos del problema, porque fijaros que yo lo que quiero resolver es una ecuación, está aquí escrita, que es menos a delta de u más b por la derivada respecto de x1 de u más c por u igual a f. Esa es la ecuación. Y le voy a pedir algo, u sub 0, que tengo que decir lo que es, sobre la frontera. Este es el problema. Es un problema de Dirichlet para esta ecuación. Bueno, pues tengo que decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, que son números reales. Aquí está dicho. A vale 0,1, B vale 5, C vale 10. Aquí hay una variable adicional, BT2, que es 2 por B, que es una variable auxiliar que me va a servir ahora. Por eso he escrito aquí BT2 igual a 2 por B. Pero fijaros, esto ya nos da una idea, fijaros que en la variable, de varias variables que hay aquí, en esa declaración puedo ya decir cuánto vale. O sea que aquí A vale 0,1, la siguiente B igual a 5. A partir de ese momento ya puedo usar B para un cálculo. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. O sea que la definición de BT2 ya incluye, está usando ya el valor de B. Eso es interesante. Bien, junto con eso estoy definiendo aquí dos funciones que vamos a necesitar después. Una es la función f0. F0 va a ser f, la f que hay aquí en segundo miembro de la ecuación, y va a valer pues, x. Es c por x más 2b, porque esto era 2b, todo multiplicado por x otra vez, menos c por y al cuadrado. Esa es la función. Y otra función que fijo es u0, que es el dato de contorno para u. Y digo que func de u00 es x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta es la manera más sencilla de usar la instrucción func. Son funciones directas, son funciones que recuerdan de manera a las funciones que aparecen en MATLAB o en otros lenguajes.
son funciones que dependen de las variables x, y y eventualmente z, que son las 3 coordenadas. Hay constantes, hay variables que se han definido antes y hay también símbolos especiales que en este caso son x e y, y eso me permite definir estas dos funciones. Bien, ahora viene una parte importante que hay que comprender bien, que nos permite mallar el dominio que queremos utilizar. Vamos a ver, se ha visto antes que lo que quiero usar como dominio omega es lo que hay entre una circunferencia y un rectángulo. Es la zona que hay entre una circunferencia y un rectángulo. Bien, vamos a usar aquí un principio general de FreeFEM. FreeFEM permite mallar, FreeFEM permite conseguir mallados a partir de una descripción de la frontera. No nos tenemos que preocupar de construir los triángulos. Los triángulos los construye FreeFEM, pero le tenemos que decir cuál es la frontera. Eso es lo que tenemos que hacer. FreeFEM construye, el programa construye por sí solo triangulaciones siempre que le digamos de manera clara y precisa cuál es la frontera del abierto. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, con esta instrucción, con la instrucción border. Con la instrucción border estamos fijando la frontera. Fijaros qué es lo que hago. Ya apareció esto el otro día. Fijaros qué es lo que hago. Digo que hay un primer borde, un primer trozo de frontera, una primera pieza de frontera, que se va a llamar C00. Bien, ese borde, esa pieza de frontera, está parametrizada aquí, se está viendo, ¿no? Está parametrizada aquí con la variable t. Se trata de una curva parametrizada con la variable t. Estas son las coordenadas x e y, y estoy diciendo que x es 5 por el coseno de t, y es 5 por el seno de t, y t estoy diciendo que va de 0 a 2pi. Así. Entonces C00 no es más que la circunferencia del centro de origen y radio 5. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy aquí. Primero, estoy recorriendo la circunferencia en sentido positivo. Estoy recorriendo la circunferencia en el sentido positivo, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es importante, por lo que vamos a ver ahora. Y segunda cosa que estoy haciendo, le estoy asignando a esa circunferencia un label, una etiqueta. Y la etiqueta es C0. Y C0 era una variable entera que contiene el valor 100. O sea que estoy diciendo que esta circunferencia está recorrida en sentido positivo y que tiene etiqueta igual a 100. Las dos cosas son importantes. Bien. Vamos a ir ejecutando el programa otra vez para que se vaya viendo lo que estoy haciendo. Aquí está la circunferencia trazada, como veis. Y se ha trazado en sentido positivo. De ahí que la flechita esté indicando que recorro la circunferencia, está claro, ¿no? En el sentido contrario a la de las agujas del reloj. Bien. El otro trozo de frontera, la otra parte de la frontera, la otra componente de la frontera de omega es el perímetro de este rectángulo. Bien. Eso se consigue fijando 4 lados, que son estos 4. C11, C12, C13, C14. Vamos a ver, ¿qué es C11? Bueno, pues C11 es, si usamos la misma interpretación que antes, es el conjunto de los puntos X e Y con X igual a 1 más T, con T yendo de 0 a 1. O sea, estoy partiendo del punto 1, 3, el punto 1, 3 es este que hay aquí arriba. Estoy partiendo de ese punto y estoy yendo hacia la derecha, porque estoy recorriendo el lado superior de ese rectángulo de izquierda a derecha, estoy yendo hacia la derecha y estoy parametrizándolo de esa manera. X igual a 1 más T, Y igual a 3. Que recorro este trocito. A continuación tengo C12. A continuación
defino el trozo C1,2. En C1,2 la parametrización me dice que x es igual a 2, x es igual a 2, e y es igual a 3 menos 6t con C1. O sea, estoy yendo ahora del punto 2, 3 que está aquí hacia abajo, hasta este otro, que es el que se consigue cuando t vale 1. Es 3 menos 6, es decir, menos 3. O sea, estoy yendo desde y igual a 3 a y igual a menos 3. Estoy recorriendo ahora este lado vertical. ¿Vale? En ese sentido, de arriba a abajo. A continuación, el trozo C1,3 es el lado inferior. Y fijaros que el lado inferior está siendo recorrido de derecha a izquierda, porque arranco del punto 2 menos 3 y voy con t entre 0 y 1, x igual a 2 menos t, e y igual a menos 3. O sea que estoy recorriendo el lado de la derecha a la izquierda. Bien. Por último, C1,4 es el otro lado vertical que va de abajo a arriba, desde este punto hacia arriba del todo, cerrando el perímetro. Vosotros veréis, bueno, ¿y qué? Importante, muy importante. Primero, los 4 lados están recorridos en un sentido de manera que la frontera empieza en este punto y acaba también en este otro punto, ese trozo de frontera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, todavía más importante es que el sentido que le estoy dando a esta poligonal, el sentido que le estoy dando a este perímetro, deja a la izquierda la triangulación. Deja a la izquierda la triangulación. O sea, si os fijáis, estoy recorriendo este rectángulo de manera que la triangulación omega, lo que es el abierto omega, va a quedar siempre a la izquierda. Ese es el sentido que hay que darle. Si no le diéramos ese sentido a esta poligonal, a este perímetro, Free entendería bien si estoy dentro o fuera de omega cuando considero un punto de dentro o un punto de fuera. Se podría hacer un lío. Entonces, para conseguir decirle a FreeFrame sin ambigüedad dónde está omega, hay que definir la frontera con un sentido. Y ese sentido debe ser tal que la triangulación siempre quede a la izquierda de lo que estoy definiendo. Como pasa en esta figura. La triangulación queda a la izquierda de la circunferencia exterior, pues siempre recorriendo la circunferencia en ese sentido, justamente para dejar la triangulación a la izquierda. Y la triangulación también queda a la izquierda de la frontera interior, porque cuando yo recorro la frontera interior, dejo también la triangulación a la izquierda. ¿Vale? Bueno, pues ahora esta orden, plot, me permite, poniendo uno de los trozos a continuación del otro, me permite dibujar el contorno. He puesto C00 de 50, C00 recuerdo que era la circunferencia exterior, eso significa que sobre C00 50 puntos, y los 50 puntos son las 50 cabezas de flecha que estáis viendo aquí. Luego le estoy añadiendo estos cuatro segmentos, C11, C12, C13 y C14, cada uno de ellos con un número determinado de puntos. 5 en el caso de la parte de arriba y la base del rectángulo, y 20 en el caso de los otros lados. Y estoy dibujando ahora aquí el contorno. Estoy dibujando el contorno, por eso sale este dibujo. ¿Vale? He hecho un plot del contorno, basta con ponerlo así. Eso sí, he puesto weight igual a true, podría haber puesto igual weight igual a 1, sería lo mismo. Weight igual a true es lo que me ha permitido explicaros todas estas cosas. Es lo que me ha permitido parar la ejecución. La ejecución ahora mismo está detenida y explicaros todas estas cosas. En general me permitiría ver con atención si lo que voy haciendo está bien hecho o no. Si no pusiera aquí weight igual a true, el programa habría seguido ejecutándose naturalmente. Muy bien. He fijado ya la frontera
y he dicho incluso cuántos puntos quiero sobre la frontera. Está dicho aquí. ¿Y ahora cómo puedo mallar? Pues simplemente con esta orden, la orden build mesh, que significa construcción del mallado, la orden mesh junto con la frontera, descrita como la hemos descrito, me produce una triangulación que aquí se va a llamar TH, porque yo le estoy diciendo que se llame TH, y que no es más que una variable especial que contiene una serie de tableros y una serie de informaciones. En TH está toda la información correspondiente a la triangulación que vamos a ver ahora mismo. Aquí en el programa, esta orden va a seguir la plot, que vamos a ahora ejecutar, y que nos va a dar de forma inmediata la triangulación de la que estamos hablando. TH, T mayúscula H, es un tipo especial de variable freeframe que contiene un montón de tableros, un montón de informaciones, todas ellas referidas a la triangulación que estáis viendo. Hay un tablero que me dice cuáles son las coordenadas de cada punto, hay otro tablero que me dice cuáles son los vértices de cada triángulo, hay otro tablero que me dice cuáles son los lados que están sobre la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en TH. No nos tenemos que preocupar, por lo menos de momento, demasiado de eso. Simplemente saber que en TH está toda esa información. Bien, una cosa que no he dicho. Vamos a ver. Lo he dicho solamente a medias. Le puse un label, una etiqueta a C0. Le puse una etiqueta que era la frontera exterior. Y le he puesto otra etiqueta, C1, a la frontera interior, a los 4 lados del rectángulo, C1, que es otro valor, porque yo había dicho C0 igual a 100, C1 igual a 99. O sea que si quisiera, podría resolver ahora un problema donde las condiciones de contorno son distintas fuera y dentro. En la frontera interior, sobre la frontera exterior y sobre la frontera interior. Si quisiera, podría hacer eso. Gracias a que he puesto etiquetas distintas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya hemos dibujado la triangulación, ya hemos dado un buen paso adelante. O sea, en el preproceso, en la preparación de la resolución del problema. Ahora viene el orden que ya hemos visto, FSpace, que permite definir el elemento finito con el que vamos a trabajar. Aquí está fijado el o sea, es el elemento más simple. Bueno, se podría también hablar de P0, pero P0 tiene poco interés. Desde nuestro punto de vista, es el elemento que vamos a usar prácticamente siempre, o casi siempre. Entonces estoy definiendo el espacio de elemento finito, que es VH, ligado a la triangulación que he fijado, TH, y ligado también al tipo de elemento finito que me interesa, que es, como he dicho ya en muchas ocasiones, funciones que son continuas y que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que 1 en cada triángulo. ¿Vale? Y con esta orden que viene a continuación, o sea, la primera se acaba aquí porque hay un punto y coma, con esta orden que viene a continuación, estoy diciendo que U y V van a ser dos funciones, dos elementos del espacio VH, del espacio de dimensión finita VH. ¿Vale? Vamos a ver, esto ya apareció el otro día, pero me interesa repetirlo para que se quede bien en vuestra memoria. Si U es una función de VH, U con dos corchetes así puestos es un tablero. Inmediatamente es un tablero que contiene todos los valores de U, todos los valores que van a tomar U. De momento es 0 porque no he metido nada en U. Es un tablero que va a contener en cada instante, en cada momento, los valores de U en todos los vértices. Claro, como estoy trabajando con 1, U con dos corchetes va a ser un tablero que contendrá los valores de U en los vértices, en los grados de libertad. Y a todo tablero, no solamente a ese, cuando yo le ponga un punto y una n, estaré indicando su dimensión. De forma automática, U, dos corchetes, punto n, es la dimensión del tablero U con dos corchetes. Es decir, la dimensión de VH. Es la dimensión de VH. Entonces, si tengo interés en conocer la dimensión de VH, una cosa que puedo hacer, y eso es lo que estamos haciendo aquí, es imprimir por pantalla un mensaje
Y eso se hace con estas órdenes, imprimir por pantalla un mensaje que me diga eso. Dimension of VH igual a, y a continuación, ese valor. Esta orden tiene generalmente esta estructura. Cout permite imprimir por pantalla algo y tiene generalmente esta estructura. Cada vez que yo ponga menor, menor, estoy indicando que se imprima algo. Aquí simplemente estoy indicando que se imprima un carácter blanco entre dos comillas. A continuación, pongo en él para indicar que he llegado al final de la línea. Entonces, con cout, este mensaje en blanco y en él me saldrá una línea en blanco. Con cout, dimension of VH igual a, ahora el menor, menor, y este valor, pues me saldrá un mensaje que me dice cuál es la dimensión del espacio. Y aquí otra vez una línea en blanco. O sea que eso es lo que está apareciendo. A ver, aquí lo vamos a ver. Eso es lo que está apareciendo. Dimension of VH igual a 438. El espacio VH que estamos manejando está ligado a esta triangulación que tiene 438 vértices. Y esos 438 vértices me dicen que la dimensión de VH es 438, sin más. ¿Vale? Bueno, ahora viene la definición del problema. Esto ya también empezó a aparecer ayer. En la definición del problema, que en este caso se va a llamar non-sim, tengo que poner los argumentos U y V, como si fueran los argumentos de la forma bilineal. Tengo que decir cuál es la forma bilineal, eso está dicho aquí en estas dos líneas. Tengo que decir a continuación cuál es la forma lineal y eventualmente tengo que bloquear algunos de los valores de U sobre parte de la frontera o sobre toda la frontera. En la escritura de la forma bilineal, pues el lenguaje que se usa es el que estáis viendo aquí. Escribo int 2D de TH, eso lo que quiere decir es que tengo que integrar en dos dimensiones respecto de TH, tengo que hacer una integración que depende de TH, de la triangulación TH, y ahora abro un paréntesis que se cierra aquí abajo, todo lo que hay entre esos paréntesis se va a integrar en TH. ¿Y qué es lo que hay? Pues lo que hay es la constante A multiplicada por el gradiente de U por el gradiente de V, de XU de XV más de U de YV, es una manera clara de escribir gradiente de U por gradiente de V, más B derivada respecto de X de U por V, así se pone, más C U por V. Y FreeFrame ya se encarga de calcular el valor que hay aquí para cada V de VH. Y luego le pongo menos in 2D de TH para añadir la forma lineal correspondiente. Entonces, menos in 2D de H, F0 por V. Estoy escribiendo, no estoy haciendo nada distinto de lo que ya hemos visto en varias ocasiones. Estoy escribiendo la forma débil de este problema, la forma variacional o forma débil de este problema. Forma bilineal, forma lineal. Y le estoy añadiendo las condiciones de contorno que dicen que sobre C0 y también sobre C1, U tiene que valer U00. Y U00 era una función que yo había fijado ya, esta de aquí. O sea, fijaros que en esa escritura he usado F0 y he usado U00, que están definidas aquí. Así es. Una vez definido el problema, escribo non-sim y se ejecutará este problema, es decir, se resolverá el sistema lineal asociado a esta formulación. Y eso me dará la función U. Una vez que yo escriba non-sim, en U con dos corchetes van a acabar los valores de la solución del problema. O sea, a partir de este momento, cuando yo escriba esto, U con dos corchetes ya no es un tablero vacío, va a contener los valores de la solución. Y voy a poder dibujarlo para verlo. Podré hacer más cosas, podré luego guardar los valores de U en algún sitio, ya veremos eso, podré manejar los valores de U, a partir de esos valores podré calcular otra cosa. Todo ese tipo de cosas las iremos viendo después. Pero ahora de momento, lo que vamos a hacer va a ser, una vez calculada U, pues simplemente dibujarla. Entonces,
aquí el siguiente paso, después de la triangulación, es el cálculo de U y el post-tratamiento que contiene los dibujos que hemos estado viendo ya. Este es un primer dibujo de los valores de U. Este es el primero de estos plots. El primero de los plots que vais aquí abajo me da este dibujo. O sea, es un plot U, weight igual a true, es decir, se ha detenido de nuevo la ejecución para que lo veamos bien. Value igual a true, es decir, estamos viendo aquí los valores de los isovalores que se pintan. Veis que el mayor valor es este que hay aquí, que vale 26,3834, y el menor es este que hay aquí arriba, menos 26,1863. O sea que los valores van del máximo, que es aquí a la derecha y aquí a la izquierda, al mínimo, que es abajo y arriba. Muy bien. Y luego, ¿qué más cosas hay aquí? Hay un fill igual a true. El fill es llenar. Entonces, fill igual a true significa que, como he explicado antes, queremos que se llene de colores la zona que hay entre un isovalor y otro. O sea, si yo le diera aquí una F, si ahora pulso una F, cambiamos el dibujo por algo que no es tan intuitivo, en donde no hay ningún color entre un isovalor y el siguiente. ¿Vale? Y bueno, otra cosa interesante es que puedo poner una leyenda para identificar la gráfica. Y aquí la leyenda que he puesto es simplemente 2 de view, 2D view, vista bidimensional. Y aquí aparece en pequeñito la leyenda que he fijado. Bien. Si sigo ejecutando el programa, pues entonces se ejecutará esta otra orden, plot, que es un plot parecido, pero no exactamente igual. Lo que ha cambiado de antes a ahora, como veis, es el número de isovalores. Ha cambiado el número de isovalores porque por defecto el número de isovalores es 20. O sea, en el anterior lo que tenía era 20 isovalores. Y aquí el número de isovalores, eso se dice con esta orden, es 50. O sea que aquí hay más isovalores, lo cual hace que la visión de la solución sea más interesante. Y por último, ya para acabar, hay un tercer plot que es análogo a los anteriores, solo que fijo una visión tridimensional. Ordeno que la vista sea tridimensional ahora. Eso se consigue con este otro cualificador, dim igual a 3. De nuevo con 50 isovalores, pero una vista tridimensional de la solución, de la superficie determinada por U, que como he dicho antes, es x al cuadrado menos y al cuadrado, la solución era eso, y por tanto es la superficie típica del punto de silla de siempre. Con el ratón podéis moverla y podéis verla de manera que resulte lo más atractivo. Y la triangulación se puede ver siempre pulsando la M. Pulsando la M se puede ver siempre. Ya os dije el otro día, y lo repito otra vez, que hay un menú ligado al programa de dibujo. Ese menú se consigue si se pulsa el signo de interrogación. Estoy pulsando ahora el signo de interrogación. Al pulsar el signo de interrogación, obtenemos una lista de todas las posibilidades. O sea que, y si pulso el signo igual, volveré a la última imagen que se había mostrado. O sea que el signo de interrogación me lleva al menú y el signo igual me lleva de vuelta al dibujo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Vamos ahora a ver una cosa ya de otro nivel, más elaborada. Algo más interesante, por supuesto, pero más difícil también. O sea que vamos a ver ahora una cosa en donde el problema que queremos resolver es un problema no lineal. Así que hay que trabajar un poquito más. Es este programa, el que lleva el número 20 en la lista de los programas que tenéis ya a vuestra disposición. Están todos estos programas. Vamos a pasar a este. Se llama 20NL, NL viene de no lineal, elliptic, porque va a ser un problema elíptico no lineal, FP. FP significa que vamos a resolver ese problema
por un algoritmo muy simple. Un algoritmo de tipo punto fijo. Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que se va a entender enseguida. Vamos a ver, ¿qué queremos resolver ahora? Queremos resolver esta ecuación, menos a delta de u más b, otra vez la derivada respecto de x de u más c por u, igual a, y ahora voy a tener a la derecha la misma f de antes, f0, la misma de antes, más un término no lineal, f mayúscula de u. ¿Vale? O sea que tenemos un problema no lineal, lo cual evidentemente hace que la dificultad cambie de nivel absolutamente. F mayúscula, ahora diré cuánto vale, está preparada para que este problema posea solución, porque ya sabéis que no siempre se puede asegurar la existencia de solución cuando f es una función no lineal cualquiera. Y voy a complementar esta ecuación, una vez más, con la condición de contorno u igual a u0. Vamos a ir viendo este programa, en fin, y vais a ver distintas cosas, distintas particularidades que hacen interesante el uso de FreeFrame. Vamos a ver. Empiezo el programa igual que antes, fijando, como veis, las etiquetas. Ahora hay 3, C0, C1 y C2, pero bueno, eso es un poco lo de menos. Las etiquetas que me van a servir después para identificar el papel de las fronteras. Los coeficientes que vuelven a aparecer, A, B, C, y este coeficiente auxiliar que ya tenía. Aquí hay una cosa distinta, Hermesh, cuyo papel es un número positivo pero pequeño, es 10 elevado a menos 2. Es un número positivo pero pequeño. El papel lo vamos a ver dentro de un poco, vamos a averiguarlo dentro de poco, el papel que juega. Y aquí hay unas definiciones que no estaban antes. Son una serie de números enteros, itermax. Claro, vamos a ver. Es lógico que yo ponga algo relacionado con el número de iteraciones que voy a realizar. El problema es no lineal. Así que sea cual sea el método que yo use, cabe esperar que sea un método iterado. No voy a poder resolver este problema con un método directo, con un número finito de operaciones que me lleve a la solución exacta. Ni siquiera cuando aproxime, ni siquiera después de aproximar, un número finito de operaciones me va a llevar a la solución exacta. Entonces voy a necesitar aplicar un método iterado. Ya he dicho antes que el método que voy a aplicar va a ser un método de tipo punto fijo. En cualquier caso, si voy a aplicar un método iterado, la regla número 1 es que tengo que decir cuál es el número máximo de iteraciones que me voy a permitir. No, con el riesgo de que el programa empiece y no acabe nunca. Así que cabe esperar que yo fije, y eso es lo que estoy haciendo aquí, un entero que se llame itermax, que me va a marcar el número máximo de iteraciones permitidas. Y junto con itermax tengo aquí, bueno, pues un entero auxiliar, que ya veremos que hace falta, iter mm1, que es simplemente itermax menos 1, y otros enteros que hay aquí, que en fin, que también van a jugar un papel importante. Y bueno, como yo quiero también ir midiendo el error que se va cometiendo en cada iteración, como quiero conocer el error que se va a ir cometiendo en cada iteración, pues tengo aquí definido un vector. Real de int indica que estoy definiendo un vector de componentes reales con índice entero, un vector con 1000 componentes. Os recuerdo, ya os lo dije el otro día, que los vectores en FreeFrame, por estar escrito en C, en C++, empiezan siempre en el índice 0. Es decir, voy a poder hablar de las componentes error de 0, 1, 2, etcétera, hasta la 999. Pero no es lícito, no está permitido hablar de error de 1000, porque esa sería la componente 1001, este vector. Bien, hay más números reales aquí definidos, pero de momento vamos a olvidarlos de momento. Bueno, la función f que va a aparecer ahora, f0, que voy a usar aquí, va a ser 0. O sea, por simplicidad, va a ser 0.
Si fuera distinta de 0, pues cambiaría esa orden, esta instrucción, y pondría aquí lo que tiene que valer. Función U0, que me va a servir aquí como dato de contorno, va a ser la misma que la de antes. U00 va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. O sea que son las dos funciones que necesito para completar la información de la ecuación. Todavía no he dicho que es f mayúscula de u, eso me falta todavía, pero salvo eso, salvo decir qué es f mayúscula de u, que ahora veremos qué se hace, ya tengo un montón de datos fijados hasta aquí. Bueno, ahora describo el abierto donde voy a resolver el problema. Es el mismo abierto del programa anterior. O sea que todo esto me lo salto, porque esto es exactamente lo mismo que lo que hemos hecho antes. ¿Sí? Es exactamente el mismo abierto del programa anterior. Bien, aquí está dibujado con algo que pone que es first mesh, es decir, primer mallado. Ahora veremos por qué primer mallado y no simplemente mallado. Está dibujado ese mallado que se construye exactamente igual que en el programa anterior. Y aquí están las definiciones del espacio de elementos finitos que vamos a necesitar. Ese espacio, de nuevo, se va a llamar VH, está asignado a TH, que es la triangulación que hemos construido, y va a ser el espacio de las funciones de tipo P1, ¿vale? Y bueno, digo que todo esto son funciones de VH. U, V, FFF, F0, U0, UOLD y UDIF. Van a ser todas esas, vamos a necesitarlas todas. Todo esto van a ser funciones de VH. Bien, una vez más, digo cuál es la dimensión de VH, lo estoy diciendo aquí, ¿vale? Y ya tengo casi toda la información. Casi toda la información dicha. ¿Qué me falta? Me falta decir que es esta F mayúscula, ¿no? Eso es lo que me falta, decir que es esta F mayúscula. Vamos a ver, fijaros, en un momento determinado, yo voy a necesitar, aquí está dicho, yo voy a necesitar asignar a U F mayúscula de U, ¿vale? Voy a tener que escribir cuánto vale F mayúscula de U, una U en el proceso iterado dada. La manera más cómoda de hacerlo con FreeFrame es trabajar con los tableros asignados. U va a ser una función de VH. U con los corchetes, como he dicho antes y ya dije el otro día, es un tablero que contiene los valores de U en todos los vértices de la triangulación. Si yo escribo esto, f de U con los corchetes y defino adecuadamente FFF, entonces estoy consiguiendo un nuevo tablero donde en vez de estar los valores de U, están los valores de f de U, de la f de U correspondiente. ¿Vale? A ver si se entiende eso. Con esta orden, FFF de U entre corchetes, estoy asignando a este tablero que hay aquí otro tablero. Y ese otro tablero es el que me sirve para contener todos los valores F mayúscula de U en el problema. Y ahora, para hacer eso, ¿qué debo escribir como definición de FFF? Bueno, pues aquí está. Aquí está. Esta es la manera de definir FFF. Es un nuevo uso, la misma orden func, mucho más complicado, un uso mucho más complicado que el anterior. Recordad que func es la misma orden que me ha servido, por ejemplo, para definir esta función. Una función que depende de las variables coordenadas. Bueno, pues la misma orden, un uso posible mucho más complicado, que es este. Func de real int FFF, es decir, vamos a conseguir como argumento de salida aquí un tablero de componentes reales con un índice int. Y ahora, entre paréntesis, real int, hay que poner este símbolo, el ampersand, el Y abreviado,
el ampersand, hay que ponerlo UVEC. Esta orden, junto con todo lo que haya entre estas dos llaves, esta orden, junto con todo lo que haya entre estas dos llaves, me va a permitir, a partir de los valores que hay en este tablero, calcular otros vectores, otros valores que van a estar en FFF. Esta es la manera en la que yo consigo asignar a un tablero, en este caso U entre corchetes, otro tablero. Y ese otro tablero está dicho cuánto vale aquí dentro, entre esta llave y esta otra. Fijaros la estructura de lo que hay, de la definición que hay aquí. Esto en realidad es como si fuera una subrutina, ¿no? En un lenguaje cualquiera. Estoy diciendo aquí que a los valores de VX se le van a asignar otros valores. Bien, esos otros valores está dicho aquí dentro. ¿Cuánto valen? ¿Qué valores son? Vamos a ver. Fijaros lo que estoy haciendo. Estoy dentro de esas dos llaves, estoy definiendo un tablero que se va a llamar F mayúscula de dimensión la misma que la de UVEC. Y aquí estoy haciendo un bucle desde i igual a 0 hasta el valor inmediato UVEC.n de 1 en 1, de manera que estoy definiendo la variable UI igual a VEC componente I, y con este valor UI que estoy poniendo aquí, estoy calculando F mayúscula de I. F mayúscula de I igual al exponencial de 1 menos UI al cuadrado, todo multiplicado por el seno de UI. Y estoy diciendo a continuación que el argumento de salida en esta función es F. O sea, a ver si somos capaces de comprender bien la filosofía que hay aquí, porque eso nos permitirá en la práctica programar la resolución de cualquier problema no lineal. No, es un argumento de entrada. El tipo de argumento está dicho aquí. Es un tablero de componentes reales con una variable entera. O sea que tendré VEC de 0, VEC de 1, VEC de 2, etc. Muy bien. Y el argumento de salida va a ser esta F que hay aquí. Porque yo he puesto aquí return F. Y el argumento de salida, que va a ser esta F que hay aquí se llama FF, va a ser de nuevo un tablero de componentes reales indicados con variables enteras. Muy bien. ¿Cómo se calculan las F de I? Bueno, pues aquí está dicho. Primero, defino aquí dentro un tablero F mayúscula de dimensión la misma que la de VEC. Recordad que VEC.n es la dimensión de VEC. Y aquí lo que estoy haciendo es definir un tablero F mayúscula que tiene la misma dimensión. Eso es lo primero. Segundo, hago un bucle. Este for es un bucle con una estructura muy parecida a la del bucle for que hay en MATLAB, por ejemplo. Hago un bucle para los valores de I, el entero I, entre 0 y VEC.n menos 1. Es decir, voy a ir recorriendo todas las componentes de VEC. Con I más, os recuerdo que lo que digo es que I es igual a I más 1. Voy de 1 en 1. Bien. Para cada componente VEC de I, yo hago lo siguiente. Pero digo que UI es igual al valor que toma. Y luego digo que F de I es igual a esta expresión. Estoy calculando F mayúscula de U con F mayúscula de U igual al exponencial de 1 menos U al cuadrado por el seno de U. Eso es un poco lo de menos, el valor que toma aquí. Pero bueno, estoy calculando los valores de F de U para todas las componentes de U. Eso es lo que estoy haciendo.
Esta manera de definir una función no lineal es muy flexible y permite, bueno, pues prácticamente trabajar con cualquier no linealidad que aparezca en la ecuación. O sea, va a ser fácil poner aquí una no linealidad e ir calculando los valores que toma a partir de los valores de U. Bien. Vamos a ver. ¿Qué tengo todavía que hacer? Bueno, pues tengo que definir el problema que voy a resolver en cada etapa. Ya he dicho en varias ocasiones que para resolver este problema necesito iterar. En cada iteración tengo que resolver un problema. Vamos a hacer lo más sencillo que se puede hacer en el caso. Es, dada U, calcular f de U más f0. f0 vale 0, o sea que me puedo olvidar de esto, ya lo he dicho antes. Dada una U, calculo f de U y dada esta f de U, resuelvo el problema, que en ese caso va a ser un problema lineal. Eso me va a dar una nueva U. Esa U la voy a volver otra vez a poner aquí. Voy a iterar resolviendo un nuevo problema, etcétera, etcétera. Punto fijo. A cada U le asigno el segundo miembro. Ese segundo miembro me da una nueva U que luego volveré a poner en el segundo miembro, etcétera, etcétera. Y paro cuando la diferencia entre una U y la siguiente sea ya tan pequeña que pueda partir de la base de que ha habido convergencia. Una iteración del punto fijo de las que habéis visto ya muchas veces. Eso lo vamos a hacer aquí. En este nuevo bucle vamos a hacer eso justamente. El bucle se va a mover con K. K va a tomar todos los valores posibles entre 0 e itermax, que es el número máximo de iteraciones. Y aquí dentro vamos a hacer lo que he dicho antes. Pero ya llegaremos ahí. Ahora lo importante es lo siguiente. Lo importante es que sabemos que en cada etapa el problema que tenemos que resolver es un problema donde cambia el segundo miembro, pero no el primer miembro de la ecuación. El primer miembro de la ecuación es siempre el mismo. Así que en cada etapa tengo que resolver un problema como el del programa anterior, exactamente igual que el del programa anterior, porque el primer miembro es exactamente el mismo que el del programa anterior. En cada etapa tengo que resolver un problema exactamente igual que el del problema anterior, cada vez con un segundo miembro distinto. Bueno, pues entonces lo que debo hacer es definir un problema, que va a ser este, non sim K, ¿vale? Un problema en donde yo diga justamente eso, en donde yo diga que la forma bilineal, aquí está escrita, es la misma forma bilineal que tenía antes y la forma lineal, que está escrito a continuación, es la misma forma lineal que tenía antes. Ahora, fijaros, aquí aparece una cosa nueva, que es este cualificador. Init igual a J iter. Init igual a J iter. Vamos a ver, ¿cuál es el efecto que tiene este cualificador? Esto es muy importante. El efecto que tiene este cualificador es el siguiente. Si J iter es 0, si J iter es 0, si fuera 0 el valor de J iter, entonces es como si no estuviera. El efecto es ninguno. No pasa nada nuevo. Se resuelve el problema igual que se resolvió el problema en el caso que vimos en el programa anterior. Se calcula U exactamente igual que se calculó en el programa anterior. Con este segundo miembro, FF, ¿vale? Y U será la solución. Con estas condiciones de contorno que están puestas aquí, que son las mismas que las del problema anterior. Bien, eso si J iter es 0. Si J iter es un entero positivo, 1, 2, 3, si J iter es un entero positivo, entonces le estoy diciendo a FreeFrame que ya se ha resuelto un problema, con la misma forma bilineal, es decir, con la misma matriz de coeficientes, que ya se ha resuelto un problema con la misma matriz de coeficientes y que lo tenga en cuenta. Y FreeFrame lo tiene en cuenta. ¿Por qué lo tiene en cuenta? A ver,
Lo tiene en cuenta porque la primera vez que se resuelve este problema, factoriza la matriz de coeficientes y una vez factorizada la matriz de coeficientes, resuelve dos sistemas triangulares. Si, por ejemplo, el método que está usando es el método LU, pues realiza una factorización LU y luego resuelve un sistema con matriz triangular inferior, L, y a continuación un sistema con matriz triangular superior. O sea que la factorización LU se compone, ya lo vimos el otro día, de una factorización. O sea, el método LU, mejor dicho, se compone de una factorización de la matriz y luego dos sistemas triangulares. Resolución de dos sistemas triangulares. La primera vez hace eso. Si J iter es positivo, entonces le estoy diciendo a FreeFM que eso ya lo ha hecho. Y como ya lo ha hecho, ya factorizó en su momento los coeficientes. La guardó en algún sitio, una vez factorizada. Y ya no tiene que volver a factorizarla. Le estoy diciendo a FreeFM que use la factorización que ya hizo la primera vez. Y que lo único que tiene ahora que hacer es resolver dos nuevos sistemas triangulares debido a que ha cambiado el segundo miembro. Pero eso acelera enormemente la resolución del problema. ¿Vale? O sea que J iter juega un papel decisivo a la hora de iterar, porque cuando vale 0 no tiene ningún efecto, pero cuando es positivo tiene como efecto enviarle un mensaje a FreeFM relativo a una factorización que ya se ha realizado. En cualquier caso, aquí está definido el problema. Non-sim-k, aquí está. Muy bien. Todo esto que hemos dicho, aunque es un poco más largo que lo anterior, porque el problema era la no lineal, todo esto es preprocesamiento. No he hecho más que preparar la ejecución del problema. Hasta ahora no he empezado a hacer cálculos. Ahora es cuando vienen los cálculos, realmente. Ahora es cuando viene la parte verdaderamente importante de la resolución del problema. Estamos fijando aquí algunos datos. Estamos diciendo k iter igual a 0. El número de iteraciones k iter igual a 0. Estoy diciendo que inicialmente el segundo miembro FFF es 0. F0 recuerdo que valía 0. F0 valía 0. O sea que estoy de momento fijando un segundo miembro que vale 0. Aquí. Estoy ejecutando non-sim-k. O sea, estoy haciendo una primera ejecución de non-sim-k. En esta primera ejecución, el valor de J iter es 0, porque yo he definido la variable entera J iter antes, aquí, y valía 0. Entonces, en esa primera ejecución, el valor de J iter es 0. Así que en esa primera ejecución que estoy realizando aquí, cuando escribo non-sim-k, hay una factorización. Se realiza una factorización y después se resuelven los dos sistemas correspondientes. Muy bien. Y ahora tomo uold igual a u, es decir, la variable uold, que es un elemento también del espacio VH, u anterior, uold, igual a la u que he calculado. Y fijaros lo que hago. Lo que hago a partir de ahora es tomar J iter igual a 1, tomar J iter igual a 1 y meterme dentro de un bucle. Cada vez que en este bucle yo escriba non-sim-k, J iter ya vale 1 y por tanto FreeFM ya no realizará la factorización porque la factorización ya se ha realizado y la matriz factorizada está guardada en algún sitio y FreeFM acudirá a ese sitio a buscar la matriz factorizada y resolverá los dos sistemas triangulares, lo cual será mucho más rápido. Bueno, pues en este bucle, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos a ver. En este bucle, ¿qué vamos haciendo? Aquí voy contando el número de iteraciones. K iter igual a K, simplemente para decir cuál es el número de iteración en que estoy. Aquí estoy actualizando el segundo miembro, siguiendo la regla que he dicho antes. FFF es un de H
FFF con los corchetes es un tablero que tiene la dimensión de VH, y estoy diciendo que ese tablero es igual a el tablero F mayúscula, F mayúscula, F mayúscula de U con dos corchetes, que como he dicho ya en un par de ocasiones, es el resultado de aplicar esa función a U, así que aquí lo que estoy calculando es la no linealidad, y le estoy sumando F0. F0 valía 0, lo había tomado por simplicidad igual a 0, o sea que esto es como si no estuviera, ¿vale? O sea que estoy actualizando el segundo miembro, FFF, que es el segundo miembro que aparece aquí en la definición del problema. Muy bien, he actualizado el segundo miembro. Ejecuto ese problema. O sea que resuelvo un problema lineal con segundo miembro F mayúscula de U. Eso es lo que estoy haciendo. U lo había guardado en UOLT. Que U, los valores de U no los he perdido, porque los he guardado en UOLT. Aquí, al ejecutar non-sim K, estoy calculando una nueva U. O sea que aquí estoy calculando una nueva U, que ya no es UOLT. O sea que ahora, en este momento, tengo U y UOLT. Aquí dibujo U, para que se vea qué es lo que va saliendo. Dibujo U. Le he puesto wait igual a true para que se pare la ejecución y veamos qué es lo que sale. En una ejecución real, realista, pondría wait igual a 0 o wait igual a false, porque yo quiero que esto vaya. Pero para que veamos qué es lo que va saliendo, he puesto wait igual a true y ahora vamos a ir viendo. Una vez que he calculado la nueva U, puedo calcular la diferencia UDIF, U menos UOLT, y el error cometido. El error, este va a ser el error enorme, ¿no? Porque es la integral en TH, en todo omega, de UDIF por UDIF. O sea que es el error en norma L2 al cuadrado. Y guardo el verdadero error, que será la raíz cuadrada de error, en el tablero U mayúscula error, Kiter. ¿Vale? Aquí estoy imprimiendo algo. Estoy imprimiendo el número de iteración y el error que se está cometiendo. Y ahora hago lo siguiente. Si ese error ya es menor o igual que un límite que yo me había dado, menor o igual que RFP, que es 10 elevado a algo, que yo había fijado antes, por aquí anda arriba, 10 elevado a menos 9, si ese error es menor que 10 elevado a menos 9, entonces ordeno parar la ejecución, hago un break, salgo fuera del bucle for, y aquí está un dibujo de U, ¿vale? Si no, si ese error todavía no es más pequeño que RRFP, sigo haciendo cosas. Vamos a saltarnos por un momento este if. Este if que hay aquí me lo voy a saltar por un momento. Y ahora explicaremos después qué papel juega. Olvidemos esto un momento. Aquí hay otro if. Un if que me dice que si el número de iteraciones es ya el total menos 1, estoy ya a punto de terminar, entonces que imprima un mensaje diciendo que, en fin, la cosa está poniéndose muy peligrosa, que hay demasiadas iteraciones. En caso contrario, si el número de iteraciones todavía es pequeño, actualizo el valor de UOLT, porque cuando pase por aquí voy a tener que necesitar de calcular una nueva U, actualizo UOLT del último U calculado, y bueno, aquí pongo JITER igual a JITER más 1. Eso significará que incremento en 1 el valor de JITER, o sea que en cualquier caso, cuando vuelva a pasar por aquí, fijaros que al pasar por aquí, sabrá que la ejecución ya está realizada. ¿Vale? Vamos a empezar a ejecutar el programa. A ver qué es lo que sale, porque ya llevo mucho rato con la mejor con la ejecución del programa, qué es lo que va saliendo. Bueno, esto es igual que lo primero que vimos en el programa anterior. Es el dibujo en la frontera y este es el dibujo, la figura de la triangulación. Vale. En la iteración 0
obtenemos esta función. O sea, la primera que obtenemos es la solución con segundo miembro igual a 0. Es una función, en fin, que toma estos valores. O sea, que sus valores son, en fin, se respetan los valores sobre la frontera, pero el resto es prácticamente es una función cualquiera de la que estoy arrancando. Vamos a ver. Aquí se ha mallado de una manera adecuada, se ha adaptado la malla de una manera adecuada, y eso me ha dado una segunda malla, en fin, que tiene el número 2, debido a que hemos pasado por aquí. No quería explicar lo que significa estas instrucciones. Bueno, ahora lo veremos, pero lo que sí os digo es que al pasar por aquí una primera vez, se ha mallado de una manera adecuada, mejor que, en fin, que antes, de una manera más fina, para poder conseguir una mejor aproximación de la solución. Simplemente lo dejo ahí. Ahora veremos por qué se ha hecho esto. Voy a iterar. Voy a iterar, voy a ir viendo, voy a ir mostrando qué es lo que va saliendo a medida que iteramos. Vamos a poner la ventana aquí para que se vea. A ver qué es lo que va saliendo. Bien, esta es la siguiente solución, en la iteración 1. En la iteración 1 todavía el error es muy grande entre una iteración y la siguiente. Es 26,6095. En la siguiente iteración, que todavía no está mostrada aquí, el error va a ser más pequeño, es 0,31 ya. Esta es la iteración 2. En la siguiente el error vuelve a ser grande. El error es pequeño, o sea, vuelve a ser pequeño, en este caso ya 0,022, en la siguiente 0,0027, ves que va convergiendo, no demasiado rápidamente, pero va convergiendo en la que tengo algo del orden de 10 a la menos 5, o sea, como error, en fin, el error se va haciendo cada vez más pequeño, ahora ya en la sexta es del orden de 10 a la menos 5, continúa disminuyendo. En la iteración número 13 ya hemos llegado a algo más pequeño que 10 luego menos 9 y por tanto hay convergencia. O sea que, en fin, aquí hay un listado de todo lo que ha ido saliendo. Se consigue porque, bueno, ahora lo veremos. He puesto al final un bucle en el programa, un bucle en donde quedaban registradas todos los errores que se habían ido presentando y ya veis cuál es el comportamiento de la solución. O sea que hasta ahora veis que el programa da la impresión de que funciona muy bien, además nos da una solución que parece interesante, todo está aparentemente muy bien. Vamos a ver una vista tridimensional de lo que hay ahí y a ver qué es lo que pasa. Y ahora fijaros bien, porque claro, esto está bien. Como primera solución del problema no está mal del todo. Pero fijaros que hay una zona, que es esa que hay aquí, en donde los valores de 1 se aproximan bien. Hay una especie de picos ahí que no querríamos tener. O sea que nos gustaría que esto fuera algo más fino, que nos diera una solución mejor. ¿Cómo se consigue eso? Y ahora es cuando voy a ir que me he saltado antes. ¿Cómo se consigue una mejor aproximación de U? Bueno, pues se consigue una mejor aproximación de U adaptándola al mallado. Adaptando el mallado. O sea, fijaros el efecto que tiene este bloque if. Aquí estoy haciendo lo siguiente. Estoy preguntando primero si el resto de la división de kiter por 50 vale 0. Esta es una manera de escribir el módulo de kiter sobre 50. O sea, el resto de la división en 50, eso es kiter en módulo 50. Bueno, pues cuando pasa por aquí, con kiter igual a 0, ve que el módulo vale 0 y en consecuencia ejecuta estas instrucciones.
Pero ya cuando vuelvo a pasar por aquí con k iter igual a 1, ya el resto de la división no es 0. Luego ya ignora este bloque. Y como hemos visto hace un momento, se han efectuado 13 iteraciones. Entonces, solamente se ejecutaron las instrucciones del bloque if que estoy hablando con iter igual a 0. Con iter igual a 1, a 2, a 3, a 4, ya no se ha hecho nada. ¿Y qué es lo que hay dicho? Pues lo que hay aquí dicho es que la triangulación TH va a ser modificada, adaptada, de acuerdo con los valores que toma U, y ahora indicaré, aunque sea de una manera un poco ambigua, qué significa eso, de acuerdo con los valores que toma U, a un nivel de precisión que marca RMesh, que es una variable que hemos puesto antes, que hemos fijado antes. Recordar que valía 10 a la menos 2. Bueno, pues con un nivel de precisión, normalmente este nivel de precisión ya funciona bien. Con un nivel de precisión medido de una determinada manera, 10 elevado a menos 2, la triangulación de H es adaptada, es decir, cambiada por otra, añadiendo, quitando puntos, achicando triángulos, etcétera, de acuerdo con los valores que toma U. FreeFEM tiene un algoritmo que permite, a partir de una función U, adaptar una malla. ¿Eso qué significa? Eso significa que en las zonas de la triangulación donde U toma valores casi constantes, muy parecidos, en la zona de la triangulación, en la zona de donde el gradiente de U es pequeño, porque U toma valores que varían poco, ahí no se añaden muchos triángulos, no se ponen muchos triángulos. Pero en las zonas donde, por el contrario, el gradiente de U es grande, FreeFEM cuenta con un algoritmo que permite añadir un número suficientemente grande como para salvaguardar una precisión que viene dada por ese parámetro, añadir triángulos, añadir vértices y hacer triángulos mucho más pequeños. Eso es lo que permite calcular la solución con mucha más precisión, añadiendo triángulos allá en aquella zona donde U cambia mucho, donde el gradiente es muy grande. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Aquí, a partir de una triangulación TH, estamos creando otra que estoy denotando igual, TH, con la que voy a trabajar a partir de este momento. Paso de TH a una nueva triangulación, que denoto igual TH, con la que voy a trabajar a partir de este momento. Y, bueno, tengo una orden aquí que dice que se dibuje esa triangulación. Como solamente pasó por aquí una vez, como hemos visto antes, un dibujo de una nueva triangulación. Pero ahora vamos a hacer que pase por aquí más veces y eso hará que dibuje muchas más triangulaciones, como vamos a ver dentro de un momento. ¿Sí? Dos detalles. Con esta variable en Mesh estoy contando el número de mallados que se están realizando, que se están calculando. NMesh se incrementa en 1 cada vez que pase por aquí. Ese detalle. Y otro detalle. Aquí dentro aprovecho cuando se pasa para tomar JITER igual a menos 1. JITER igual a menos 1. De tal manera que en la instrucción siguiente JITER tomará el valor 0 cuando pase por aquí. Como he cambiado de triangulación, tiene sentido volver a factorizar la matriz, porque la matriz que aquí aparece, la matriz ligada a la forma bilineal que hay aquí, evidentemente depende de la triangulación. Entonces, tengo que tener cuidado de que cuando haya una adaptación de mallado, un remallado, se vuelva a factorizar. Y eso se consigue tomando este valor para JITER e incrementándolo en 1 cuando pase por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una ejecución parecida, solo que voy a que haya remallado, adaptación de mallado, muchas más veces. Y eso lo consigo cambiando este 50, por ejemplo, por 10. Cambiando este 50 por 10,
Ahora, cada 10 iteraciones, mallará de nuevo. Y vais a ver que eso es una aproximación mucho más interesante. Una aproximación en donde esas irregularidades que hemos observado, estos piquitos que hay por aquí, ya no están. Entonces vamos a detener ya esta ejecución, la ejecución anterior, ¿vale? Y vamos a ejecutar ahora otra vez. Vamos a ejecutar ahora otra vez. Poniendo aquí 10. O sea, remallando cada 10 iteraciones. Bueno, empezamos igual. Este es el primer mallado, que es muy simple. Esta es la primera solución que se consigue, es exactamente la misma de antes. Se ha vuelto a mallar, igual que se hizo antes, porque de momento kiter es 0 y por tanto en módulo 10 es 0. Ahora tengo una siguiente solución y aquí van a ir saliendo los distintos errores que vamos a ir consiguiendo. Cuando llegue a la iteración 10, esta que hay aquí, se vuelve a mallar. ¿Qué ha pasado? Fijaros qué ha pasado. En la iteración anterior, la visión tridimensional se ve mejor. En la iteración anterior tenía una solución aproximada donde de nuevo aparecían los piquitos, las irregularidades que no queríamos ver. Consciente de ello, FreeFun ha añadido un montón de triángulos en esa zona donde están los picos. En esa zona donde están los picos, que es esta de aquí. Porque en la anterior, a ver, como antes, el rectángulo está aquí a la derecha y los picos están en esta zona. En esta zona, en este lado de la derecha, ahí es donde he añadido un montón de triángulos. ¿Ves? Aquí hay verdaderamente un montón de triángulos. O sea que si queremos ver esto de cerca, vamos a ver. Queremos ver esto de cerca, lo observaremos mejor. Aquí hay un montón verdaderamente de triángulos. Entonces intentamos mirarlo con lupa, agrandando el dibujo, se irán viendo los triángulos y veréis que, en fin, son realmente muchos. Todo esto que hay ahí son triángulos pequeñitos, pequeñitos. FreeFrame además tiene cuidado que no sean demasiado planos, aunque lo parezca, porque ha añadido triángulos de una manera adecuada. Y, en fin, y el resultado es un dibujo, bueno, que a simple vista no nos deja ver los triángulos. ¿Cuántos triángulos hay ahí? Hay 6.246. 6.246. Y el número de vértices es 3.310. Lo cual ya empieza a ser una cosa de otro orden. ¿Vale? Bueno, seguimos ejecutando. Obtenemos ahora una nueva solución. El error va disminuyendo aquí. Veis que va disminuyendo. Va a tomar 0,08, 0,24, 0,024. Va disminuyendo. En un momento determinado llegamos a la iteración un remallado. Ese remallado vuelve a darnos un número grande de triángulos y de vértices. Esto sigue ejecutándose y sigue dando un valor pequeño del error. Aquí ya estamos muy próximos a la solución. Y ya ahí se ha obtenido la iteración 27. Antes me parece, con el mallado, digamos, relativamente grosero que habíamos visto. Ahora con un mallado mucho más fino, que es el que se está usando aquí, según un mallado mucho más fino, que es justo el que vamos a ver ahora, este de aquí, con ese mallado, conseguido de nuevo convergencia, pero la convergencia ha necesitado más iteraciones, ¿vale? De acuerdo. Pero como vamos a ver ahora, la solución que se consigue es una solución mucho más aceptable, es algo mucho más en la línea de lo que queremos. Ya no hay irregularidades, no hay picos. O sea que la adaptación de mallado es clave si queremos obtener resultados verdaderamente buenos, resultados verdaderamente precisos. Esto es algo que se acerca a la solución ya, en fin, con un orden de convergencia verdaderamente notable. La última iteración ha producido un error
2 con 34 por 10 a la menos 14, que es ya prácticamente cero, desde el punto de vista del lenguaje máquina. Así que aquí tenemos ya una ejecución verdaderamente aceptable. Bien, voy a terminar esta descripción del fichero, del problema. Voy a terminar esta descripción del problema diciendo que sigue para enseñar más cosas. ¿Qué es lo que sigue aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de este plot? Que es el plot que estamos viendo aquí. ¿Qué hay detrás de ese plot en el programa? ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues estoy haciendo ahí varias cosas. Una cosa que estoy haciendo es salvar los valores de solución. Este bloque que hay aquí, que empieza con offstring y termina con NL, permite salvar en un fichero que se va a llamar así, sol.txt, un fichero ASCII, un fichero con caracteres ASCII, un fichero que va a estar abierto en el mismo directorio donde está el programa que se está ejecutando. Este fichero, sol.txt, los valores de U. Una vez más, U con corchetes. Insisto en que es un tablero que contiene los valores de la solución que he encontrado. Entonces, si nos vamos al Finder, si nos vamos aquí al directorio donde he ejecutado el programa, nos encontraremos este fichero, que es un fichero de texto, que si yo lo abro, ¿qué estructura tiene? Pues tiene primero un número que indica el número de componentes de ese vector, de U con corchetes, es 2868, porque el número de vértices de la última triangulación que se ha usado es ese, o sea que esta es la dimensión, están los 2868 valores del último, enumerados en el mismo orden que marca la triangulación. El orden en el que están las componentes de U está marcado por el orden que marca TH, la triangulación, la variable mesh TH, es la que nos dice en qué orden hay que considerar los vértices, ¿vale? Así que eso es lo que he hecho, salvar U con esa instrucción. Offstream, ahí estaba antes, offstream, file, el nombre del fichero, y luego pues file, a partir de ahí el fichero que quiero guardar, final. Más cosas. Vamos a ver. Aquí he puesto los valores del tablero UError uno detrás de otro. Es lo que hemos visto antes. O sea, es lo que hemos visto aquí. ¿Vale? Estas líneas que hay aquí, fix, point, iterate, and error, etc. Fix, point, iterate, and error. Todas estas líneas vienen de este bucle. Es un for que va de k igual a 0 hasta kiter 1, que acabo de definir, es kiter más 1, en donde estoy poniendo uno detrás de otro los valores de UError. ¿Vale? Y bueno, lo último ya, y con esto vamos a acabar por hoy. Bueno, algo de tipo, en fin, un poco más análisis numérico, algo que a los especialistas de análisis numérico les puede gustar. A partir de los valores de UError, uno detrás de otro, se puede determinar el orden de convergencia. El orden de convergencia se puede determinar simplemente con esta fórmula. O sea, fijaros, aquí estoy comparando el error en la etapa penúltima, kiter menos 1, y el error en la última etapa. Estoy escribiendo UError en esa etapa dividido por UError en la última etapa. Y estoy calculando a continuación el cociente del logaritmo de ese cociente y el logaritmo de 2. O sea que esta igualdad se puede escribir también diciendo que este cociente que hay aquí, es igual a la exponencial de aux por el logaritmo de 2, es decir, a 2 elevado a aux. Dicho de otra manera, aux me da el orden de convergencia.
Si lo pensáis un momento, llegaréis a la conclusión de que esta variable aux, así calculada, me dice cuál es el orden de convergencia que estoy consiguiendo con este método. Y vais a ver ahora en el tablero, en los resultados que hemos visto, aquí, que el orden de convergencia era muy alto. Con la triangulación que hemos fijado al final, que es una triangulación perfectamente adaptada a la resolución del problema, el orden de convergencia que se conseguía era enorme. Hemos pasado rápidamente de 0,027 a un error 1,64 por 10 a la menos 9 y de ahí a un error 2,34 por 10 a la menos 14. O sea que es como si estuviéramos calculando cada vez algo multiplicado por 2 elevado a menos 16. Es algo así. En cualquier caso, esto me da una idea de lo rápido o no que converge el método. Cuanto más grande sea, mejor. Cuanto más próximo a 1 sea, pues más lenta va a ser la convergencia que voy consiguiendo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hemos hecho entonces un buen repaso a la resolución por un método iterado de un problema como este, que es un problema ya no lineal. Mañana veremos más cosas, también sobre algunos problemas interesantes, lineales o no lineales. Mañana veremos más cosas. Y voy a parar aquí la presentación y bueno, vamos a dejarlo ya por hoy.